Ahí está. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que todos se encuentren muy bien. Y pues bueno, el día de hoy vamos a darle con la segunda parte de la presentación del día de ayer. El día de ayer, como estuvimos platicando, básicamente analizamos todo el tema corporativo, las reglas generales de de si la inversión tiene que hacerse a través de una persona física o si tiene que hacerse a través de una persona moral, cuáles serían las ventajas, las desventajas de cada uno. Empezamos a ver las reglas fiscales en Estados Unidos, básicamente cuál es el tratamiento, por ejemplo, si yo incorporo mi LLC de un solo individuo, si tengo mi LLC con múltiples individuos, si tengo una corporación, cuál es el tratamiento específico de esa corporación, o si por el otro lado también tengo una sociedad de personas, una partnership, cuál es el tratamiento específico de ese tipo de sociedad. También analizamos, obviamente, algunas de las reglas generales en materia de individuos fiscales, donde, por ejemplo, pues uno se dio cuenta, y voy a regresarme aquí un poquito en la presentación para que no sea tan complicado. Recordemos que quién es residente fiscal, aquel que es ciudadano. Recordemos también los dos elementos para ser residente fiscal, también que puede ser a través de la presencia sustancial, cómo se calculan los 183 días y cómo también existe un tratado entre México y Estados Unidos para evitar precisamente la doble tributación, ya sea a través del centro de intereses vitales, la residencia habitual, en el caso de aquellos que tienen doble nacionalidad, inclusive llegar a un acuerdo. El día de ayer vi que teníamos vi que teníamos como 20 participantes. El día de hoy veo un poquito menos. Espero que no les haya aburrido la del día de ayer, pero hoy va a ser un poco más interactiva. Entonces, en cuanto acabemos la presentación, lo que dice Gaby, que no había sido la que más vamos a en cuanto terminemos la presentación, vamos a abrir a preguntas y respuestas, donde, digo, si tienen dudas, ahora sí es el momento de preguntarlas para que ustedes también sea algo más interactivo, ¿no? Y no solamente como cuando uno iba a la escuela y que solamente le presentaban y listo. Entonces, el día de hoy vamos a ver las reglas un poco más complicadas de tributación. Miren, ayer nos quedamos, ay caray, me estoy yendo, aquí está. Ayer nos quedamos precisamente en la parte de las reglas internacionales. Recuerden las reglas básicas, ¿no?, que habíamos visto. Si tú eres residente fiscal americano, ya seas persona física o si seas una persona moral, tienes que declarar tus ingresos por la totalidad, ¿no? Independientemente de dónde se obtengan en Estados Unidos o se obtengan fuera de Estados Unidos, como puede ser en este caso México. Entonces, aquí la cuestión es, evidentemente, pues evitar ser residente fiscal en Estados Unidos, o si ya eres residente fiscal en Estados Unidos, tratar de reducir la cantidad de impuesto, ¿no? Aquí vamos a ver cuáles son las reglas internacionales de los Estados Unidos. Recordemos que los Estados Unidos tienen un sistema expansivo. ¿Esto qué significa? Los Estados Unidos quieren que le reportes absolutamente todos los ingresos que tú tengas de cualquier fuente. Y no solamente que pagues impuestos sobre esos ingresos, sino que independientemente de que pagues o no, se los declares, ¿no? O sea, le digas, mira, yo tengo inversiones, por ejemplo, en Suiza, pero estas inversiones, pues ahorita no me generaron ningún ingreso, pero ahí tengo cuentas bancarias que exceden los $10,000. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos han encontrado que la manera de incrementar la recaudación no necesariamente es a través del incremento de la tasa del impuesto, ¿no? Como ahorita, y de hecho, qué bueno que tenemos todavía el día de hoy, porque voy a platicar un poquito de manera muy genérica acerca del plan que desarrolló el día de ayer el presidente Biden, ¿no? Para que veamos cuáles van a ser las implicaciones que ustedes pueden tener ahorita con la nueva, con el nuevo proyecto que se va a implementar en Estados Unidos. Entonces, básicamente, lo que quieren los Estados Unidos han encontrado que la manera de incrementar la base recaudatoria, ¿no?, el incremento de impuestos, es a través precisamente de multas, de sanciones bastante duras. Entonces, de ahí mi preocupación que, por ejemplo, algunos de ustedes me comentaban, es que yo la tengo personalmente, ¿no? Yo soy el que presento mi declaración sobre esos ingresos que tengo allá en Estados Unidos,
o yo, persona física, soy el que directamente compré la propiedad, el bien raíz, o soy el que quiero invertir en Estados Unidos. Desafortunadamente, más allá de la preocupación del impuesto, aquí lo que debería de ustedes tener un poquito en el radar debiera de ser la imposición de multas sobre precisamente el incumplimiento de sus obligaciones. Las multas son más caras a veces que el propio impuesto a pagar. Entonces, bajo este esquema de que los Estados Unidos quieren saber todo, obviamente las reglas internacionales de los Estados Unidos son totalmente expansivas, ¿no? Por ende, son totalmente, llamémoslo, pues chismosas, para que sea un término que nosotros, pues nos venga a la mente cada vez que hablamos de las reglas internacionales. ¿Y qué significa por ser chismoso? Pues es igual que una persona que pues anda en el chisme, ¿no? Anda ahí buscando, tratando de enterar dónde está esta persona, qué está pasando aquí, siempre tratando de de entrometerse, etcétera, ¿no? Exactamente lo mismo podría calificarse o podría decirse del sistema americano. Las reglas internacionales de los Estados Unidos previenen el antideferimiento de los impuestos y reducen el abuso en los precios de transferencia. ¿Qué significa esto? El antidiferimiento es una estrategia que se utiliza en materia fiscal para trasladar ganancias o para trasladar activos que generan ganancias a jurisdicciones donde por el momento no se paga el impuesto, sino que el impuesto se paga hasta el momento en el que se efectúa una repatriación. Vamos a poner un ejemplo entre México y Estados Unidos. Entre México y Estados Unidos hasta el 2020, hasta antes del 2020, uno podía tener una inversión en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, alguien incorporaba su LLC, la LLC pagaba sus impuestos en Estados Unidos y hasta ahí se acababa. No tenía que pagar esos impuestos en México nuevamente, ¿no? ¿Por qué? Porque no se pagan en México hasta que se repatriaban propiamente esos ingresos de la sociedad americana a la sociedad mexicana. ¿Cómo se repatriaban? Puede ser precisamente muchos conceptos, ahorita lo vamos a ver. Pero no teníamos que pagar nuevamente el impuesto en Estados Unidos. ¿Qué pasa a partir de 2020? A partir de 2020 cambian las reglas internacionales en México. Y en México lo que se propone ahora, bueno, lo que sucede ahora es que Estados Unidos, si estás en un estado como Texas, tendrías tú que reportar si tú te encuentras debajo de la tasa efectiva del 22.5%. Obviamente hay muchos falta de claridad en las reglas, pero esa es la regla general o la regla básica, ¿no? Entonces, el hecho de que tú ahora tengas tu inversión en Estados Unidos y si tú pagas impuesto menor al 22.5, tú tendrías que reportar y pagar impuesto en ese ejercicio en el que tengas tú esa inversión en México. Ya no te tienes que esperar hasta el momento en el que lo repatries a México efectivamente, porque puede suceder que nunca lo envíes a México bajo el sistema anterior y entonces por lo tanto nunca hubieras pagado impuesto en México. Ahora, a partir de 2020, ya no puedes hacer eso, sino que tendrías que estarlo reportando año con año, ¿no? Estas reglas que en México son nuevas, en Estados Unidos llevan años, desde los 70s. Entonces, pues como ustedes se pueden dar cuenta, Estados Unidos tiene un sistema mucho más sofisticado en materia de antidiferimiento. Hay 3 reglas fundamentales que la mera verdad nada más las menciono, no las vamos a analizar porque exceden por mucho, son literalmente tratados sobre cada uno de estos. Que existe una cosa que se llama la parte F, cuando por ejemplo una sociedad americana tiene operaciones activas en el extranjero. Por ejemplo, muchos de los clientes, de nuestros clientes, que precisamente lo que quieren es tener su centro de control dentro del lado americano sobre operaciones en México. Bueno, pues aquí hay que preocuparse sobre esto. ¿Por qué? Porque en este caso, pues, si tú tienes ingresos o con fuente de riqueza fuera de Estados Unidos, vas a caer dentro de y también tendrías que cumplir con algunas reglas específicas. Dentro de la parte de la parte F tenemos una cosa que se llama GILTI, que es un nuevo impuesto y que viene muy relacionado con lo que se va a implementar este año en los Estados Unidos y a nivel mundial. Hay un tratado, más bien, no hay un tratado, hay un acuerdo o se está buscando un acuerdo general para que todas las empresas, sobre todo multinacionales, que exceden determinado monto de ganancias, de ingresos, perdón, al año,
usualmente son montos muy, muy grandes, multinacionales, tengan que pagar un impuesto mínimo global. ¿Esto qué significa? Que independientemente de que tenga operaciones en 50 países, por ejemplo, cualquier empresa tecnológica tendría que pagar un impuesto mínimo en alguna de las jurisdicciones en las que tiene negocios. Entonces, esto va a cambiar la manera de hacer planeación fiscal y evidentemente aquellos clientes que tienen operaciones México-Estados Unidos relevantes, pues vamos a tener que revisar nuevamente esas operaciones. Luego tenemos una segunda regla que se denomina el PIFIC, ¿no? Que es, básicamente son inversiones pasivas que tiene un residente fiscal americano fuera de Estados Unidos. Estas no nos importan ahorita. Y finalmente tenemos otra regla que se llama el Transition Tax, que fue como un impuesto a la repatriación precisamente cuando en el 2017 los Estados Unidos cambiaron el sistema de antidiferimiento y permitieron que se repatriara sin pagar la tasa normal, ¿no? Porque había muchas empresas americanas que tenían ganancias sin haber sido sujeto a impuesto. ¿Por qué? Porque no las habían mandado a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos dijo, queremos estas ganancias en Estados Unidos, tráete tu dinero, pero te vamos a permitir que lo hagas a una tasa preferencial. Y finalmente también nos importa a nosotros, aunque digo, si no tenemos operaciones que exceden más de los, ya no me acuerdo, son 100 millones de dólares, una cosa así, pues no nos deberíamos de preocupar, pero es importante que lo vean porque probablemente puede ser que se modifiquen las reglas ahorita con la nueva administración en Estados Unidos, que es este régimen que se denomina BEAT. Y este BEAT básicamente lo que permite, bueno, más bien lo que establece es que si una empresa extranjera, ¿no? Una empresa mexicana, por ejemplo, hace negocios en Estados Unidos y precisamente utiliza alguna de las estrategias que usualmente se utilizan, como por ejemplo pagar dividendos de la subsidiaria americana a la mexicana, pagar, por ejemplo, regalías, pagar, por ejemplo, intereses por los préstamos que le hizo la empresa mexicana a la subsidiaria americana. Bueno, pues en ese caso, este régimen lo que previene, este tipo de impuesto, lo que previene es precisamente que haya muchos pagos de la subsidiaria americana que básicamente eliminen el impuesto dentro de Estados Unidos. Entonces, lo que te va a hacer es, te voy a imponer un impuesto sobre esos ingresos nuevamente, para que no te escapes del impuesto. Entonces, estas son básicamente las reglas de Estados Unidos. Quería que las conocieran, pero no es necesario que, nada más ténganlas en la mente, ¿no? Bueno, déjenme, aquí está. Ahí está. Bueno, vamos a empezar ahora sí con las estructuras de exportación. Perdónenme, creo que mi mouse está perdiendo batería, entonces no puedo moverme muy bien. Bueno, vamos a platicar acerca de las estructuras de exportación. Ahora sí, vamos a ver cómo podemos hacerle nosotros ya prácticamente, ¿no? ¿Cómo podemos hacer o cómo pueden hacerlo ustedes para exportar a Estados Unidos? Nada más por la parte fiscal, y tomando en consideración todos los elementos corporativos que vimos el día de ayer. ¿Cómo le podría hacer uno? Bueno, en primerísimo lugar, bueno, pues hay dos maneras fundamentales, ¿no? Una es que lo hagan directamente ustedes, la otra es que lo hagan a través de un distribuidor. Ahorita vamos a ver precisamente que ustedes lo hagan a través de manera directa, ¿no? Ese es el caso, el que se encuentra del lado izquierdo mío, supongo que del lado izquierdo de sus pantallas también. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí básicamente la estructura es muy sencilla. Tenemos una sociedad anónima, puede ser cualquier tipo de sociedad, no necesariamente la sociedad anónima, mientras sea una sociedad anónima que directamente le vende a los consumidores en Estados Unidos. ¿Qué pasa aquí? Pues aquí la que va a reportar los ingresos en Estados Unidos, si es que tiene ingresos atribuibles, ahorita vamos a ver, a un establecimiento permanente, tendría que ser la sociedad anónima, ¿no? Entonces tenemos una sociedad anónima que para todos los efectos le vende directamente a consumidores en Estados Unidos. ¿Qué es lo que te dice la ley americana en materia fiscal en este tipo de operaciones? Lo que te dice la ley americana es que si tú tienes
ingreso que se encuentra efectivamente conectado con los Estados Unidos, tú tienes que pagar tu impuesto en los mismos términos que cualquier otra persona que reside en Estados Unidos. Esto que es, y sobre una base neta, no sobre una base bruta. ¿Qué es la base neta? Que tú tienes tus ingresos, puedes acreditar tus deducciones y sobre el remanente esa es tu base gravable y sobre eso pagas, le aplicas el 21%. En este caso, obviamente, pues aquí, que es el punto fundamental consiste en determinar qué es un ingreso efectivamente conectado con los Estados Unidos, ¿no? Porque podríamos nosotros decir, oye, esta sociedad anónima pues no está conectada, no tiene ninguna base territorial en Estados Unidos, no tiene ninguna sucursal, no tiene nada, entonces no se podría decir que está conectado. Pero desafortunadamente no funciona así. A lo que se fija precisamente el IRS es que tú lleves a cabo un negocio, un trade or business, un negocio, y un negocio se considera que se lleva a cabo cuando se efectúa de manera continua, permanente, regular, con el objeto de obtener una ganancia. Entonces, si cumples con esas características, por ejemplo, pues es evidentemente que tú tienes ingresos que se encuentran efectivamente conectados con los Estados Unidos y por lo tanto, aunque tú estés vendiendo lo remoto, tendrías que pagar impuestos en Estados Unidos sobre ese ingreso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entre México y Estados Unidos? Bueno, lo que pasa es que independientemente de que los Estados Unidos establecen ese concepto, tenemos nosotros un tratado, ¿no? Y tenemos un tratado entre México y Estados Unidos que establece reglas que para todos los efectos eliminan las reglas domésticas. Es decir, si tenemos aquí la regla del ingreso efectivamente conectado que viene en la legislación del Código de Rentas Internas de Estados Unidos, digámoslo que esa regla, si hay una regla que se contrapone con la regla del tratado elimina a la regla doméstica. Lo mismo sucede en el caso de México. En el caso de México es muy claro, porque en el caso de México claramente se establece que los tratados tienen una jerarquía igual precisamente, bueno, una jerarquía superior a las leyes, ¿no? Bueno, ahí hay una discusión jurídica que no voy a entrar, pero bueno, al final del día, un tratado precisamente en materia mexicana y en materia americana, con algunas reglas especiales, usualmente sobrepone precisamente o es superior, por llamarlo de alguna manera, a la regla doméstica. ¿Qué nos dice el tratado entre México y Estados Unidos? Bueno, el tratado entre México y Estados Unidos establece que el concepto a determinar no es el de un ingreso efectivamente conectado, ¿no? Para estos efectos, si ustedes se dan cuenta en la pantalla, ahí donde dice temas, beneficios empresariales EP y luego SI, SSI es lo que se denomina ingreso efectivamente conectado, nada más que están las siglas en inglés, Effective Connected Income. Entonces, básicamente, lo que dice el tratado es, no te fijas en el SI, ¿no? En ese concepto SI. Tú fíjate en el concepto de establecimiento permanente. Y si tú tienes un establecimiento permanente en el otro país, entonces sí, tienes que pagar impuestos sobre los ingresos que son atribuibles a ese establecimiento permanente. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es un establecimiento permanente? Para efectos del tratado y para efectos de lo que a ustedes les debe de importar. Un establecimiento permanente es a cualquier lugar fijo de negocios que ustedes tienen dentro de los Estados Unidos. Independientemente de que ustedes tengan una empresa, esté bajo su nombre o no, si tienen ustedes un lugar fijo de negocios, por ejemplo, tienen ustedes un showroom, ¿no? Pero ese showroom, al final del día, es el que lleva a cabo, vende, ¿no? Sus productos mexicanos, los vende en Estados Unidos. O por el otro lado, tienen ustedes un agente que pudiera ser independiente, una tercera parte, que les dice, ¿sabes qué? Mira, yo voy a trabajarte. Yo soy ciudadano americano y yo te voy a trabajar en Estados Unidos, déjame, yo distribuyo tus productos. Yo firmo contratos que sean en tu nombre, ¿no? En nombre del mexicano. Yo consigo clientes que sean en tu nombre y yo sigo las instrucciones que tú me des.
Si tenemos todas estas características, que básicamente es una tercera parte que está actuando por tu cuenta, por tu nombre, pues la ley lo que dice es, el tratado lo que dice es, ese no es un agente independiente. Vamos a ver precisamente que esto es algo que se denomina agente dependiente y por lo tanto también tendría que ser sujeto a impuesto por las actividades que lleva a cabo esa tercera parte. Entonces, ustedes se dan cuenta, pues aquí tenemos diferentes, ¿verdad? Diferentes elementos a considerar, pero aquí el tema toral es no tener un establecimiento permanente en el otro lado, en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si no tienes un establecimiento permanente, lo que te dice el tratado es, si no tienes un EP, un establecimiento permanente en Estados Unidos, no pagas impuestos, ¿no? O si obtienes ingresos que no son atribuibles a ese EP, no pagas impuestos. Y para eso hay otro artículo que se llama beneficios empresariales, en donde le dice que si tú llevas, por ejemplo, yo me dedico a vender llantas en México y de manera accidental vendo llantas en Estados Unidos y no tengo un EP, entonces no estoy sujeto a imposición en Estados Unidos y solamente tendría que reportar el ingreso en México y por lo tanto pagar ingresos en México. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí el problema fundamental es determinar si tiene un establecimiento permanente o no. Alguien comentaba ayer que quería que su empresa directamente vendiera en Estados Unidos. El problema precisamente es esta estructura, que va a ser ¿cuál? Que si llega a determinársele que él tiene un establecimiento permanente en Estados Unidos, la IRS va a revisar las actividades de ese establecimiento permanente. Pero el problema radica en que como ese establecimiento permanente al final del día no es una persona separada, no es una entidad, no es una persona aparte de la empresa, lo que hacen el IRS es revisar directamente a esa empresa, ¿sí me entienden? Y determinar precisamente, el problema va a radicar en determinar cuáles son esos ingresos que le corresponden nada más a la parte de Estados Unidos. De ahí que puede resultar una mezcolanza de que el IRS revise actividades que no tienen nada que ver con Estados Unidos, pero que las revisa de todas maneras para verificar que no se encuentran conectadas con Estados Unidos y por lo tanto pudiera llegar, y hay muchos casos donde se determina de manera incoherente ingresos a la empresa mexicana sobre operaciones mexicanas. Entonces, estas serían precisamente las desventajas de esa estructura de hacerlo directamente. Una estructura que es utilizada mucho, pero ha ido en desuso, bueno, ha encontrado un poquito más de restricciones en los últimos años, es lo que se establece el tratado, es que, las legislaciones domésticas, es que los servicios preparatorios, por ejemplo, servicios de marketing, servicios de publicidad, servicios que no necesariamente o que no implican el cierre de los contratos o el cierre del deal como tal, esos servicios preparatorios pues no te generan ingreso, ¿no? Al final del día no te generan un ingreso. O sea, yo efectúo gastos, o sea, por ejemplo, efectúo gastos de marketing, pues no voy a recibir ingresos por el gasto de marketing. Recibes, sí, de manera indirecta porque se hace la publicidad de tu empresa, de tu negocio, pero tú no eres el que los hace, o sea, el que hace la publicidad no lo recibe directamente. En este caso, lo que se les ha ocurrido a muchos contribuyentes es precisamente dividir las operaciones, ¿no? Y entonces divides aquellos que te prestan servicios de publicidad, constituyes una sociedad en Estados Unidos, esa sociedad en Estados Unidos presta los servicios de marketing dentro de Estados Unidos, pero ellos no cobran, ellos no cierran contratos, ellos no tienen agentes, nada. Simplemente no llevan a cabo ninguna actividad de negocio, solamente se dedican a llevar a cabo servicios preparatorios, ¿no? De publicidad, marketing, inclusive tal vez podría ser, no sé, recursos humanos, etcétera. Se llevan estos servicios para la empresa extranjera, que en este caso es la mexicana. Entonces, esa es la segunda estructura que ustedes ven en el lado derecho. Aquí tenemos la sociedad mexicana. La sociedad mexicana tiene una subsidiaria americana, que esta tiene precisamente servicios de marketing. Estos servicios de marketing, pues alguien los tiene que pagar, ¿no? Pues los va a pagar la mexicana, entonces la mexicana le paga, la empresa americana
le emite una factura a la mexicana y la mexicana le manda dinero, ¿no? Para pagar esos servicios. Entonces, ¿sobre qué paga ingresos la empresa americana? Pues nada más sobre los ingresos de marketing. Pero por el otro lado, si ustedes se dan cuenta, es la empresa mexicana la que vende directamente los bienes a los Estados Unidos. Y de esa manera es como, precisamente, como no tiene un establecimiento permanente, entonces directamente no paga impuestos en Estados Unidos y a su vez tiene una empresa del lado americano que le permite darle publicidad, llevar a cabo esas actividades. Déjenme, estoy aquí batallando con mi mouse, que definitivamente se le acabó la batería. Entonces, no funciona. Voy a tener que hacerlo con el ¿cómo se llama? Con el teclado. Caray, una disculpa por esta falla técnica. Entonces, pues bueno, déjenme ver porque no puedo ver las preguntas, como no tengo mouse. Bueno, voy a tratar de llegar al final. ¿Quieres que te las lea, Fernando? ¿Perdón? ¿Quieres que te lea las preguntas? Vamos a tratar de llegar al final y al final contestamos todas. Entonces, ahorita, desafortunadamente se me fue la batería del mouse. Pero bueno, ahorita la arreglo. Entonces, ya vimos precisamente estas estructuras de exportación de forma directa. Vamos a ver otras estructuras de exportación de manera directa que también ustedes pueden llevar a cabo. ¿Cómo puede ser precisamente utilizando los diferentes tipos de sociedades que ayer platicamos, ¿no? La sociedad, la corporación, la LLC, la partnership, etc. Entonces, miren, vamos a ver la primera. Vamos a empezar del lado izquierdo. Del lado izquierdo tenemos una sociedad mexicana que constituye una LLC. Alguien ayer decía que tenía esta estructura precisamente. Una sociedad mexicana, tenemos una LLC abajo. Esa LLC nada más tiene un solo miembro, que es la sociedad mexicana, perdón. Y la LLC no presentó, recordemos, su elección corporativa en materia fiscal, es decir, no eligió el tratamiento corporativo, simplemente la constituyeron y no se hizo nada. ¿Qué pasa en ese caso? Recordemos, como nada más tiene un solo miembro y no eligió el tratamiento corporativo, la LLC por sí misma es considerada como transparente. Entonces, para todos los efectos fiscales, no existe. Entonces, ¿quién paga o responsable por el impuesto? Pues la sociedad mexicana. Y la sociedad mexicana tendrá que ser la que reporta los ingresos que obtenga de fuente americana. Entonces, tenemos una sociedad mexicana que constituye una LLC que es transparente para efectos fiscales, a través de la cual le vende bienes a los Estados Unidos.